Una casa es el escenario principal de la nueva novela de Jesús Carrasco, Llévame a casa. La casa como territorio físico, pero también metafórico, como lugar de disputas familiares, de recuerdos, de huidas y reencuentros. La casa a la que el protagonista debe volver para cuidar a su madre. Sin adjetivos, casi sin diálogos y por supuesto sin moralejas, Jesús Carrasco tiene otros muchos argumentos para atraparnos en su historia. Un deseo, una necesidad. Hay un imperativo en la expresión, en el titular, pero no es imperativo su deseo. No es te obligo, te ordeno que me lleves a casa, ¿no? Es más bien acompáñame. Te sugiero que estés a mi lado y que me acompañes en el camino de vuelta a casa, ¿no? Esa sería un poco la idea del título. Y esa casa es una casa metafórica y es una casa real, en cierto modo también, ¿no? No solamente como lugar físico en el que suceden las cosas, sino también como espacio de protección, de cuidado, recipiente para el amor, para la disputa también, para la convivencia entre generaciones. Una exhortación al protagonista, ¿no? Que más bien está viviendo su vida lejos, ¿no? En un lugar distante que elude ese acompañamiento, ¿no? Quizás lo que el protagonista teme es tener que acercarse y estar cerca de esa persona que en este caso le necesita, o de esas personas que le conocen bien, que son su familia, ¿no? Lo que ha puesto de manifiesto la pandemia es una responsabilidad social, ¿no? Cómo la sociedad se hace cargo o acompaña a esos mayores en un momento que suele ser un momento de dependencia. La novela se hace cargo de una situación particular, cómo una familia o cómo un individuo en este caso afronta esa responsabilidad, pero la pregunta es la misma, y para mí es la pregunta esencial del libro: ¿qué hacemos ante esa responsabilidad? Sobre todo porque esa responsabilidad es ineludible, y para mí esto es lo relevante del asunto. Hay un vector en el libro uno de ellos, que va desde la irresponsabilidad a la responsabilidad, a la toma de conciencia más bien, que tiene como consecuencia la responsabilización del personaje. Por ejemplo, de quién limpia el polvo en la casa. Él regresa a su casa en las primeras páginas después de varios años fuera y se da cuenta de que el polvo se ha asentado en los muebles de su cuarto, ¿no? Es consciente de ese polvo y a través de ese polvo es consciente de que alguien limpiaba los muebles, de modo que su madre emerge, su madre aparece ya como un personaje. Entonces esa responsabilidad comienza con esa percepción. Tengo un pavor absoluto a ser explícito o a ser moralista, por ejemplo, ¿no? Entonces me cuido mucho de emplear adjetivos que describan emociones. ¿Cómo resuelvo esa incógnita o esa ecuación? Bueno, pues hablando de lo que sucede alrededor de los personajes y de sus emociones. Y me sirvo de objetos y me sirvo de paisajes para que hablen por los personajes o sobre todo para que sugieran al lector qué es lo que el personaje está sintiendo y también para que cumplan otra función, y es que le abran al lector una ventana, un hueco en el que el lector pueda él o ella colocar su propia emoción. Entonces yo puedo presentarle una esquina rota de una mesa, un vaso de nocilla que fue de nocilla y que ahora es de beber, y le estoy hablando de una genealogía familiar, del paso del tiempo, de una identidad, y le estoy invitando a que encuentre su propio vaso de nocilla en su propio ideario, en su propio imaginario, y que vea cuál es la emoción que se corresponde con ese vaso de nocilla, ¿no? Si sabes rodear bien un silencio, por ejemplo, el silencio puede ser más elocuente que 10 páginas dialogadas, ¿no? Bueno, hay que saber, hay que trabajárselo para que eso sea así. Yo siempre prefiero esa vía. Entonces, es cierto que en mis novelas los diálogos son escasos.
y ese es el motivo fundamental. Cuando les contó a sus padres que se marchaba, descartó el amor de la ecuación. Ahora puede decir que no fue justo con ellos. También esto ha tardado en entenderlo. Siempre los vio como discapacitados emocionales, hijos de la guerra y del hambre, entregados al trabajo en las fábricas, en las tierras y en la casa, como única manera de estar en el mundo, sin espacio para otra cosa que no fuera asegurar primero el pan y luego algo de herencia, sudando la gota gorda, padeciendo estrecheces incluso cuando ya no era necesario. Fue la vida o el tiempo en el que la vivieron lo que les hurtó la experiencia del amor.